Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya estamos en septiembre y yo regreso a mi contenido habitual semanal. Muchas personas sé que habéis estado viendo los blogs de lectura de estos meses de verano, pero sé que hay otras que no, porque los blogs no os van mucho. Entonces, bueno, pues si hace mucho que no me veis, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Empiezo septiembre con un vídeo sobre temática Coming of Age o adolescente. No sé si todos los libros que os voy a recomendar tienen ese recorrido de Coming of Age que tiene la definición tal cual, ¿no? Como sabéis, Coming of Age es novela de crecimiento, entonces normalmente se ve a un personaje principal o personajes principales a lo largo de sus años de adolescencia a adultez o niñez hasta adultez. Pero es verdad que hay otras historias que sí que son consideradas porque no pasa mucho tiempo, la historia no abarca muchos años, pero hay un conflicto que hace que nuestros protagonistas pues evolucionen, cambien, pues se hagan adultos, ¿no? Haya un cambio ahí en su crecimiento. Entonces, bueno, os traigo 5 lecturas que he hecho este año. Iba a traer un vídeo con lecturas más generalistas que he hecho a lo largo de los años, un top, pero creo que ya tengo alguno en el canal. Y para no repetirme mucho, he revisado los libros que había leído o que he leído hasta ahora en 2025 y he encontrado 5 lecturas que podía recomendaros en este top. Empiezo por Los últimos jinetes de dragón de Boubazzar de Indra Das, ¿vale? Esta novelita súper corta publicada por Duerme Vela que me recomendó mi amiga Laura, pues trata este tema. Sí que nuestro protagonista ya lo conocemos de mayor, aunque hay flashbacks de cuando era más pequeño, pero bueno, le conocemos en su adolescencia y va a haber un cambio importante en su vida. Ru vive en Calcuta y no se siente parte de ningún sitio, como le suele pasar a muchos hijos de migrantes. Sus padres emigraron al lugar donde viven hace unos cuantos años y bueno, pues él está un poco en tierra de nadie. Es un tema creo que muy potente del que escribir, que creo que hay mucha gente que se siente así en la actualidad y creo que pues hacer esa representación es muy importante. Y bueno, aquí pues Ru ha crecido escuchando historias de fantasía sobre dragones que su padre y su familia les contaba y poco a poco se va a ir preguntando qué de fantasía o de realidad hay en esas historias, ¿no? También en esta historia le va a acompañar su amiga Alice, que es muy importante en esta evolución, y es un libro escrito preciosamente, es muy poético, muy bonito, son unos personajes que en muy pocas páginas se quedan contigo, que creo que es una historia que está muy compactada y muy bien escrita. Siempre digo la importancia de la gente que escribe historias completas y potentes en muy poco espacio, muy poco tiempo, ¿no? En muy pocas páginas, y esta es una de ellas, sí, muy recomendada. Es verdad que como que es un libro que pasa un poco desapercibido cuando se hacen recomendaciones de la editorial, pero que recomiendo mucho y para leer en esta época es perfecto. Ahora os recomiendo un librito súper cortito que leí a primeros de año y que se ha quedado conmigo muchísimo. Creo que es una historia que se queda, el personaje protagonista. Os hablo de Cero Elisa Sofía de FJ Romero, ¿vale? Necesito hacer un poco de campaña y recomendar más este libro porque conozco a mucha gente que sé que le fliparía esta novela. Está escrita de una manera muy peculiar que te atrapa desde el primer momento, no puedes parar de leerlo, o sea, tú empiezas este libro y te lo puedes leer de una sentada perfectamente. Aquí nuestra protagonista es una chica que vive en una zona rural y tiene este sentimiento también, un poco como el anterior. Se siente de ninguna parte, se siente atrapada. Cuando está en el pueblo necesita huir de allí y cuando no está necesita volver. Es un sentimiento que comparto mucho y yo creo que por eso me he sentido identificada. Y pues bueno, va a hacer un recorrido, también hay muchos saltos temporales aquí porque pues vamos de presente al pasado, al futuro, y vamos haciendo un poco un recorrido a su vida desde que era pequeña hasta que se hace más mayor. Un recorrido de su vida y de la vida de su familia y de su entorno y de su ADN.
y es una historia increíble que de verdad deberíais de darle una oportunidad. Yo ya he regalado este libro, creo que a lo mejor me animo y hago un sorteo o algo porque, no sé, una lectura conjunta, algo, quiero hacer algo para recomendar más esta historia porque me parece maravillosa. Así que nada, si tenéis la oportunidad de conseguirlo, es verdad que al ser de una editorial recientemente nueva, solo tiene 2 publicaciones, es difícil de encontrar en librerías, pero si la pedís en la editorial está súper barato. La manera de comprar es muy sencilla, te llega en un pispás a casa y de verdad que os lo recomiendo mucho. Invertir en escritores de aquí, gracias. Después os recomiendo Mascota de Aguaeke Emezi de la editorial Crononauta. Yo este no lo tengo en físico, lo leí de la eBiblio y es un libro que leí a comienzos, creo que fue en abril, antes del Mayo Sci-Fi y tal. Es una mezcla de fantasciencia porque nos muestra un futuro utópico, en teoría utópico, en el que ya no existe la maldad, ya no existen personas malas, ya no existen los monstruos, ¿vale? Es una sociedad que en teoría ha eliminado a estas personas horribles que hacían cosas horribles, ¿no? A estos monstruos que llaman. ¿Qué pasa? Que en el imaginario de los niños que se han criado allí sin haber vivido una sociedad anterior, pues la forma de mostrar a estos monstruos es de la manera que solemos imaginar de los cuentos, ¿no? La manera que tiene la autora de describir a estos monstruos, yo me los imagino mucho como el cuento de donde viven los monstruos, ¿vale? Entonces, bueno, pues este imaginario, ¿no? de este tipo de ser al que pues se ha descartado de la sociedad y ya no existe. ¿Qué pasa cuando una niña de repente se encuentra con un monstruo? O sea, en el aspecto es como el monstruo que siempre ella ha leído en los libros y en los cuentos que era la maldad personificada, y este monstruo le dice que él ha regresado para cazar a un monstruo, ¿vale? Y bueno, es un tema muy delicado el que habla, creo que lo hace con un tacto y un cariño estupendo, está maravillosamente bien escrito este libro y cómo trata el tema, y creo que es muy recomendable. Creo que es un libro que se debería de leer en los institutos, de verdad lo creo, es uno de estos libros que tiene enseñanza y nada, que me parece estupendo. No os cuento más porque no quiero destripar la historia, pero bueno, yo creo que leyendo un poco la sinopsis y al comienzo de la historia ya te imaginas un poco por dónde va a ir la historia. Y nada, pues eso también, como os digo, no pasa mucho tiempo de la historia, o sea, nuestra protagonista cuando empieza y acaba la historia pasan días, meses, ¿no? Es un tiempo relativo, pero durante ese tiempo pues ella tiene una gran enseñanza de vida y por eso lo he metido en esta lista. Otro que leí para Mayo Sci-Fi, que sí que nuestra protagonista tiene un gran recorrido en la historia porque la conocemos de niña hasta su edad adulta, y os hablo de Ladrona de Medianoche de Nalo Hopkinson. Esta novela me encantó muchísimo, creo que tiene una mitología interna brutal, que se basa mucho en el folclore caribeño y que está representado maravillosamente. De hecho, la autora es una de los exponentes del futurismo caribeño, creo que era así, es que ya me lío con los nombres, pero creo que se llamaba así. Y bueno, pues aquí nos va a contar la historia de esta niña que vive en un planeta bastante utópico, en el que la gente es ayudada por las IAs, ¿vale? Tiene una IA implantada en el cerebro y todo se controla a base de Alexas. Alexas, déjame ver esto, Alexas, pídeme esto, Alexas, hazme esto, ¿vale? Por eso os digo que es utópica, ¿vale? Porque, bueno, tanto control luego pasa factura, porque el control no significa que no vaya a haber aquí corrupción, ni violencia, ni asesinatos, ni nada de eso.
Y bueno, pues nos encontramos que esta niña, por circunstancias de la vida de su familia, huye contra su voluntad de este planeta y va a parar al planeta cárcel que este planeta original utiliza para enviar a pues los condenados, ¿vale? Condenados por crímenes, les mandan a un planeta cárcel, les sueltan ahí, están libres entre comillas, pero les exilian a ese lugar. Y bueno, pues ella tiene que crecer allí y sobrevivir a un montón de cosas que la van pasando por el camino. Maravilloso. Está descatalogado, es de segunda mano, pero lo podéis encontrar, la verdad que bastante fácil en Wallapop y librerías de segunda mano. Y para terminar, os recomiendo una historia que he leído hace poco, que es más por la franja de la adolescencia, que es de terror y que me ha impactado mucho, me ha gustado mucho, pero es un libro impactante. Y os hablo de Mandíbula, de Mónica Ojeda. Yo de la autora solo he leído el relato de Las voladoras, que está en la antología de Dantescas. Tengo pendiente leer el resto de relatos de la antología porque lo tengo en la Biblia disponible, pero pues no sé, me apetecía leer mucho Mandíbula, pues por la sinopsis que había leído y tal, me atraía, ¿no? Y ha sido una lectura increíble. Es verdad que no es explícita como tal, ¿vale? O a mí no me lo parece. Es que yo tengo bastante resistencia a las escenas fuertes y violentas. Entonces, a mi parecer no lo es, pero claro, a lo mejor hay otra persona que lo lee y sí que le parece bastante explícita y violento, ¿no? Pero bueno, a mí no me lo parece, porque creo que Mónica Ojeda juega mucho con esto de la interpretación del lector, de lo que dice entre líneas y lo que oculta entre lo que nos cuenta, ¿no? Y lo que tú te imaginas. Pero bueno, que está bastante clarito. El caso es que, qué dura es la adolescencia, qué dura es la adolescencia femenina. Después de leer este libro retrocedo a mi propia adolescencia y la incomprensión, pero también el poder que aprendemos que tenemos y cómo eso puede hacernos convertirnos en seres muy violentos y malignos. No sé si me estoy explicando bien, pero es que no quiero destripar mucho la historia. Aquí vamos a encontrarnos pues a un grupo de adolescentes, además un grupo de adolescentes que son del Opus, o sea, viven ya un poco con la represión, estar un poco reprimidas de lo que pueden o no pueden hacer, con unas normas, unas más que otras, pero bueno, con unos protocolos y un pensamiento muy adoctrinado, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que suele pasar, no tiene por qué ser, pero es verdad que cuando una persona crece con estas normas y estas prohibiciones, pues hace que se salga un poco a lo bestia de todo esto, ¿no? Y de una vuelta y se vaya por el otro camino, ¿no? Entonces, bueno, hay dos de las chicas de este grupo, sobre todo, que son muy fans de los creepypastas y de las historias oscuras, de las pelis de terror, del terror en general, y acaban un poco en una vorágine de violencia, encima con un despertar sexual mezclado con autodañarse, una mezcla entre violencia, despertar sexual, autodañarse, y es una bomba explosiva lo que sale en este libro. Y tiene un capítulo que es un ensayo sobre el terror blanco, que es canela. O sea, si tenéis la oportunidad, si no queréis leer el libro porque os puede resultar demasiado violento o lo que sea, leed este capítulo porque es una fantasía de lo bueno que es. Y hasta aquí mis 5 recomendaciones de Coming of Age o historias sobre
infancia, adolescencia. No sé muy bien cómo voy a titular este vídeo. Espero que os haya gustado. Si conocéis alguna historia de este estilo, me lo podéis dejar en los comentarios. Ya sabéis, darle like y compartir o comentar, porque es un poco el regreso después de estos meses un poco inactivos, ¿no?, de un vídeo al mes, para que YouTube pues se dé cuenta de que he vuelto, que estoy aquí, que os gusta el contenido, y me hacéis muy feliz también si me contáis qué habéis estado leyendo este verano. Un abrazo, adiós.